Cuando nuestra iglesia está envuelta en dificultades y rivalidades, esto trae una enorme carga emocional para los líderes. Esta semana vamos a estudiar cómo el apóstol Pablo tuvo que enfrentar esta situación con los corintios, llevándolo a escribir varias cartas para defender su ministerio pastoral y su ministerio apostólico. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, tome su Biblia y vamos a estudiar juntos esta maravillosa lección. Un ministerio impulsado por el amor es el título de la lección de escuela sabática de esta semana. A partir de este momento, nuestro enfoque va a ser en la segunda carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a varios falsos maestros para defender su ministerio apostólico, donde tuvo que enfrentar, además de eso, personas que dudaban de su integridad y de su moralidad. Así que vamos al texto de la semana que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4, donde dice de la siguiente manera: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. El apóstol Pablo, a pesar de las dificultades, a pesar de las batallas que enfrentaba con la iglesia de Corinto, le quiere dejar muy claro a cada uno de sus lectores que los amaba profundamente. Y aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo en la primera carta trató algunos asuntos relacionados con la iglesia. Pero en esta segunda carta, su enfoque principal es para defender el ministerio del Evangelio y cómo él es un verdadero apóstol y profeta de las Sagradas Escrituras. La vida del apóstol Pablo no fue fácil, y es que la vida de ningún líder es sencilla. Muchas veces cuando nosotros lideramos en una iglesia grande, una iglesia pequeña, un grupo, un departamento o cualquier otro ministerio, vamos a tener que enfrentar oposición o algunas situaciones que van a traer sobre nosotros cargas emocionales. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a unos falsos maestros que habían llegado y predicaban en contra de lo que Pablo era y de lo que Pablo había enseñado. Sobre todo, ellos trataban de colocar en duda la integridad del apóstol, su ministerio apostolado y además de eso también cómo él manejaba las finanzas. Así que el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, es una de las mayores defensas que él puede hacer a nivel personal de su ministerio y de su integridad y de por qué él es un misionero para Cristo. Apreciado amigo y apreciado hermano, esta segunda carta a los Corintios nos ayuda a cada uno de los que somos líderes, de los que somos maestros, de los que tenemos que enfrentar situaciones difíciles para poder encontrar consuelo y cómo Dios está con nosotros a pesar de las dificultades. En esta segunda carta a los Corintios nos relata a nosotros cómo el apóstol Pablo había vuelto a visitar a la iglesia de los Corintios, pero su visita no había sido para nada grata. Parece que los problemas que habían allí, en vez de mejorarse, se agrandaron. Cuando el apóstol Pablo tuvo que salir de allí, la situación siguió dañándose. Tanto así que Pablo tuvo una carga impresionante, tanto que cuando él escribe dice que lo hago con lágrimas, con dolor en mi corazón. Y lo que nosotros vamos a ver en la segunda carta a los Corintios es una profunda preocupación que el apóstol Pablo sentía por la iglesia. Sin embargo, le quiere dejar claro a la iglesia de Corinto que en medio de esa preocupación, que en medio de esta dificultad, él los seguía amando absolutamente a todos, incluso a los que le estaban haciendo la oposición. Y esto es un ejemplo perfecto para nosotros, porque cada vez que nosotros lideramos algo para el Señor, vamos a encontrar personas que son difíciles, pero recordemos que el amor de Cristo está con nosotros, como lo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos impulsa, el amor de Cristo nos motiva a poder seguir en esta obra y no tirar la toalla, no abandonar el barco, sino seguir hasta el final. Así que la lección de escuela sabática de esta semana se enfoca precisamente en aquellos líderes que están enfrentando dificultades. Gratitud es el título de la lección
para el día domingo. ¿Y cómo es posible que el apóstol Pablo, en medio de esta batalla campal que tiene, pueda decir, demos gracias a Dios? Estoy agradecido al Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo esto en su segunda carta a los Corintios? Vamos por favor a la cita de este día que se encuentra en 2 capítulo 1, versículo 3 en adelante, donde dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en Él. Sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo algo supremamente importante. Y es que en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestras dificultades, nosotros recibimos la consolación. Y esa consolación nos vuelve a nosotros a la fe y nos capacita para poder consolar a otras personas que están enfrentando esa misma batalla por la cual nosotros hemos pasado. Si has pasado por el luto de un ser querido, Dios puede usar esta situación para que tú puedas consolar a otra persona que está enfrentando en este momento un luto. Si tú has pasado por alguna frustración, algún dolor, algún problema financiero, alguna de esas batallas enormes, Dios puede usar cada una de esas experiencias para que tú puedas consolar a otras personas. La gratitud de Pablo se centra en el consuelo que Dios puede dar a todas las personas que sufren o que están pasando tribulación. La lección de este día muestra que los términos en griego que se utilizan aquí es para dar consuelo. Es el Dios que genera consuelo, es el Dios consolador, el Dios que está con nosotros, el Dios que nos apoya y que nunca nos deja solo. Este término se encuentra más de 29 veces en 2 Esto hace ver que Dios nunca nos deja solos, ni siquiera en los momentos más difíciles. Ahora, las victorias que Dios nos va concediendo en el pasado nos capacita a nosotros para tener mayor confianza y saber que si Dios nos ayudó en el pasado, Dios nos va a ayudar en el presente y Dios nos va a ayudar en el futuro. Esto hace que nuestra confianza pueda aumentarse y que nosotros podamos ayudar a otras personas que están enfrentando batallas por las cuales nosotros ya hemos pasado. Y luego el apóstol Pablo en el versículo 11 muestra algo interesante. Vamos a leerlo. Dice así: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y aquí él está hablando de algo que nosotros llamamos oración intercesora. Es cuando una persona trae una dificultad, trae un motivo y toda la iglesia ora por esa situación. Y apreciado hermano, apreciado amigo, nosotros en esta misma iglesia hemos visto el poder de Dios, cómo el Señor ha libertado, cómo el Señor ha prácticamente resucitado, cómo el Señor ha extendido la vida, cómo el Señor ha ayudado en casos que parecían imposibles. Dios ha manifestado su poder. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, Dios se sigue manifestando tanto en el tiempo de Pablo como en el día de hoy, como en tu casa, como en tu iglesia. Así que hay que darle gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Avancemos. Pureza y sinceridad es el título de la lección para el día lunes.
Ya que el apóstol Pablo le ha hablado a los hermanos de la iglesia de Corinto del amor, del consuelo, de cómo Dios está con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, de cómo Dios lo liberó a él y cómo ha liberado a muchos de los apóstoles y cómo Dios está en cada una de las situaciones difíciles de nuestra vida y le muestra además de eso el amor tan grande que Pablo tiene por cada uno de ellos. Ahora él va a empezar a defender su ministerio, va a responder las críticas y las acusaciones que hay sobre él. Y es que la segunda carta a los Corintios, apreciado hermano y apreciado amigo, es una de las mayores defensas que tiene él de su ministerio, tanto en su integridad, en su sencillez y cómo él fue llamado por Dios. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 1, versículo 12 al 14. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo comienza a decirles algo interesante. Yo he estado con ustedes con manos limpias, con una conciencia tranquila, con sencillez. Y vuelve y lo repite en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17 y 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, donde dice de la siguiente manera: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Y 2 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice así: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí él está hablando de algo, y es que nadie puede cuestionar su ministerio porque el ejemplo que él ha dado es un ejemplo honesto, sencillo y puro. Y apreciados amigos, apreciados hermanos, muchas veces hay personas que dicen cosas de alguien sin pensar, o simplemente porque lo imaginaron, o lo escucharon, o lo pensaron mal. E inmediatamente se lo comentan a otro y ese pequeño rumor se convierte en una gran bola de nieve que opaca el liderazgo de otras personas. Nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando hablamos de la dignidad y de la integridad de cualquier persona y más aún de los líderes. Cuando nosotros creamos dudas de su integridad, nosotros estamos creando sombras sobre un liderazgo espiritual. Y ahí es cuando nosotros debemos ser muy cuidadosos. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar esta batalla con falsos maestros que echaban sombras sobre el ministerio del apóstol, que creaban dudas de su integridad, que creaban dudas sobre el uso del dinero, que creaban dudas sobre el amor de Pablo con los corintios, que creaba dudas sobre las enseñanzas del apóstol Pablo, que decían que el apóstol Pablo no era un buen predicador, que el apóstol Pablo era débil, que el apóstol Pablo prefería a otros que a ellos. Y todas estas dudas estaban dañando la integridad y el ministerio del apóstol Pablo. Esto para él fue algo muy difícil de soportar, pero el Señor le ayudó a enfrentarlo de la mejor manera y aún así nos deja a nosotros un testimonio para que cuando pase esto
nosotros sepamos qué hacer. Hermanos, nosotros debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos y con lo que escuchamos de nuestros líderes de iglesia. Y cuando hablo de líderes de iglesia, no me estoy refiriendo solamente a pastores, me estoy refiriendo a ancianos, directores, personas que hacen todo lo posible para que la iglesia funcione bien. Y el enemigo coloca a ciertas personas para que hagan una oposición. Y es que cuando a uno le manchan la integridad, hermanos, cuán difícil es quitar esa mancha. Yo tengo una frase en la junta de iglesia y es que la dignidad de las personas son como las plumas de una gallina. Entonces los hermanos me preguntan, ¿cómo así, pastor? Sí, cuando usted le quita las plumas a una gallina, ya nunca se las va a poder colocar otra vez. De la misma manera, cuando usted crea una duda, cuando usted hace un comentario que como que genera un interrogante de la integridad, de la moralidad de esa persona, si usted no está seguro, si usted no fue testigo, usted está quitándole a esa persona esa dignidad y nunca más esas plumas o esas palabras van a volver sobre usted. Así que nosotros debemos ser muy sabios con eso. Mire lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, especialmente en el versículo 12, él lo afirma de esta manera interesante. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, y mira lo que dice, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, lo primero que el apóstol Pablo está presentando en su defensa es que él todo lo ha hecho con una limpia conciencia, que tanto los de afuera como los de adentro no tienen nada que señalar en cuanto a su integridad. Es posible que él tenga defectos, claro que sí, como usted y como yo, pero en asuntos de moralidad, de integridad, el apóstol Pablo era intachable, era un siervo de Dios, era un hombre dirigido por el Señor, era un apóstol que fue enviado a los gentiles y que estableció muchas iglesias alrededor del mundo. Pero el enemigo nunca está contento y siempre pone personas para hacer guerra y para hacer la batalla. Dios te ha colocado a ti para liderar. Dios te ha colocado allí para llevar un proyecto especial. No tengas temor. Que si hablan mal de ti, que están colocando en duda algo, tranquilo. Dios es tu juez. Dios estará contigo y Dios te ayudará. Y recuerda que Dios es el Dios de consolación. Pero además de eso, Dios se encargará de solucionar estas batallas y llevarte a buen término. Cambio de planes por amor es el título de la lección del martes. Apreciado amigo y apreciado hermano, cuando nosotros tenemos personas que no gustan de nosotros, cualquier situación que sucede, la usan en nuestra contra. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Él ya había ido a visitar nuevamente a Corinto, pero hubo un cambio de planes. E inmediatamente estos falsos maestros comenzaron a usar este cambio de planes para generar dudas sobre las intenciones del apóstol, sobre el amor del apóstol, sobre el trabajo del apóstol y sobre las preferencias del apóstol. Apreciado amigo y apreciado hermano, siempre que nosotros vamos a liderar, vamos a encontrar oposición. Es normal, pero Dios está con nosotros. Vamos a ver lo que sucedió con el plan original en 1 Corintios capítulo 16, versículo 5 en adelante. Dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis hacia donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor me lo permite. Ese era el plan que el apóstol tenía. Pero apreciado hermano y apreciado amigo, todos sabemos que a veces suceden cosas, suceden emergencias, situaciones económicas que pueden generar algún cambio de plan.
Inmediatamente, estas personas usaron esto para dañar y maltratar el ministerio del apóstol Pablo. Cuando él recibe estas noticias, inmediatamente dice, no, ahora voy a ir de manera urgente. Apreciado hermano y apreciado amigo, nosotros debemos entender que Dios está al control de nuestra vida. A veces, en ese camino, a veces hay algunos cambios, pero Dios está al control. Dios está dirigiendo todo. Dios es el que provee. Pero muchos de nuestros enemigos espirituales usan esos cambios para levantar dudas sobre nuestro liderazgo, para levantar dudas sobre nuestra integridad y para hacer que las personas pierdan confianza en un liderazgo espiritual. Hoy nosotros lo vemos. ¿Cuántos videos en redes sociales hay que hablan mal de los cristianos? Hablan mal de los pastores, hablan mal de los líderes, hablan mal de todo lo que funciona en una iglesia. Y esto genera dudas a millones de personas. Estamos en una batalla, pero nosotros somos sabios tanto para hablar como para saber qué escuchamos, para saber cuáles cosas podemos guardar en nuestro corazón y para saber cuáles no. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que había un grupo de personas que criticaban el diezmo, que no debíamos dar el diezmo, que el diezmo ya no existía, que el diezmo era malo, que no debíamos diezmar, que esto, ta, ta, ta. Entonces yo le pregunté a ellos, bueno, ¿y alguno de ustedes diezma? No. O sea, ustedes son los que más critican y no lo hacen. Pero entonces, si ustedes no lo hacen, inmediatamente usted quiere generar dudas sobre todas las otras personas. Pastor, es que ahí está el problema. Es que nosotros criticamos cuando no queremos hacer las cosas que Dios ha dicho. Y entonces el apóstol Pablo les envía una carta. Apreciado hermano y apreciado amigo, yo quiero que usted entienda algo. En esos tiempos, hacer viajes de una ciudad o de un país a otro no era tan fácil. Era una logística enorme, eran unos gastos enormes. Si el clima cambiaba, los planes de las personas también tenían que cambiar. Así que en ese tiempo las cartas se usaban como unos mensajes, como si las personas estuviesen allí. Por eso en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4 dice, porque por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Y este era un mensaje honesto y sincero que el apóstol estaba mandando a su iglesia. Pero siempre hay personas que interpretan mal tus intenciones. Por eso, nosotros como líderes también debemos ser muy cuidadosos de no prometer lo que no podemos cumplir. Así que tenemos que ser cuidadosos, apreciados amigos, tanto con lo que hablamos como con lo que escuchamos. Perdón y la reafirmación del amor es el título de la lección del día miércoles. Ahora, nosotros tenemos que entender algo, y es que la primera y la segunda carta a los Corintios no fueron las únicas cartas que el apóstol Pablo le envió a esa iglesia. Es muy posible que el apóstol haya enviado 2 o 3 cartas más. No tenemos registros de lo que decía claramente, solamente algunas indicaciones cuando él en la segunda carta a los Corintios se refiere a esas cartas que envió. Bueno, pero en primera y segunda carta a los Corintios tenemos suficiente información de lo que estaba ocurriendo en esta iglesia y cómo el apóstol Pablo enfrentó esta situación. Ahora, esa carta se perdió, no sabemos qué decía, pero el apóstol Pablo recibió una excelente noticia traída por Tito. Vamos a 2 Corintios capítulo 7 desde el versículo 8 para ver algo supremamente interesante. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo, sé que fue una carta difícil, sé que fue una carta dura,
Sé que algunos de ustedes se sintieron mal cuando leyeron esta carta y lo lamento, pero ahora me gozo porque sé que Dios usó ese mensaje para conducirlos a ustedes al arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce a la reconciliación y la reconciliación conduce a la salvación. Así que el apóstol Pablo aquí les está diciendo algo hermoso que también nos lo dice a nosotros. El apóstol estaba muy preocupado, pero cuando Tito llega a Macedonia y el apóstol Pablo recibe las noticias de lo bueno que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo sintió gozo porque Dios estaba obrando a través de esos escritos. Entonces en la iglesia a veces hay algunas situaciones que requieren palabras muy claras y directas. El apóstol Pablo lo había logrado. Ahora hay que ser muy cuidadosos con esto, porque la iglesia tiene un instrumento que es un instrumento de bendición, pero también si no se aplica bien puede ser un instrumento de maldición, y es el tema de la disciplina. Nosotros en la iglesia podemos ejercer disciplina y se necesita ejercer disciplina, pero el propósito de esa disciplina es la redención, es el amor, es que esa persona se salve y es que todos los otros también se salven. Nosotros no podemos ejercer una disciplina creyendo que esa disciplina va a generar dolor para que esa persona aprenda. No, estás totalmente equivocado. La disciplina se ejerce con el mayor amor para que esa persona pueda ser salva. Mira cómo lo presenta 2 Corintios capítulo 5, versículo 6 en adelante. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo algo muy lindo y es cómo la disciplina lleva a una persona al arrepentimiento. Pero inmediatamente esta persona siente el arrepentimiento que proviene del Espíritu Santo, la iglesia debe abrazarlo, la iglesia debe consolarlo, la iglesia debe tenerlo aquí para que esa persona pueda reconciliarse con Dios. No es que nosotros ejerzamos una disciplina y coloquemos a la persona allá lejos, nadie la mire, nadie la toque para que aprenda. No, no, esa es una manera egoísta. Es que esa persona pueda sentir el llamado de Dios y nosotros poder estar allí para consolarla y apoyarla. La lección de escuela sabática de este día termina con dos frases que generan un balance en el tema de la disciplina eclesiástica. La primera dice así: la disciplina eclesiástica puede ser dolorosa, pero es necesaria. Por otro lado, otras pueden ser demasiado severas o inmisericordias. El pecado debe ser tratado, pero con amor. Entonces, hermanos, aquí es donde nosotros debemos ver el balance entre la disciplina y el amor. No es un tema fácil, pero yo estoy seguro que Dios en cada una de nuestras congregaciones nos da sabiduría para saber hacerlo bien y correctamente. Triunfo en Cristo es el título de la lección para el día jueves. Y aquí nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo, a pesar de los problemas, a pesar de las batallas y de la tribulación que tenía por la iglesia en Corinto, no se detenía y seguía predicando. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13, para ver lo que dice. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. El apóstol Pablo estaba inquieto por lo que sucedía con Tito en Corinto, pero esto no le detuvo a él en la predicación del evangelio.
Y nosotros debemos entender que hemos sido llamados a cumplir una misión, y es la misión de la predicación del Evangelio. Pero muchas veces la iglesia se enfrasca en problemas locales, en situaciones de la misma iglesia, que pasa un año, 6 meses, 7 meses, dándole vueltas al mismo problema, olvidándose de la misión, de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo estaba batallando con la iglesia de Corinto. Él había escrito cartas, había enviado a Timoteo, había querido enviar a Apolos, había querido enviar a Timoteo. Timoteo ya había pasado por allí. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por todo lo que sucedía en Corinto, pero él no se detenía. Él seguía predicando en Macedonia, en Éfeso, en Troas y en otros lugares. Nosotros, apreciados amigos y hermanos, muchas veces olvidamos la misión por estar preocupados por las batallas en la iglesia. Ahora, ¿qué hacer cuando hay batallas en la iglesia? Bueno, hay que tratar de solucionar, pero usted va a notar algo. Cuando la iglesia cumple la misión de predicar el Evangelio, muchos de estos problemas se solucionan y muchos de otros problemas que iban a venir a la iglesia nunca llegan, porque la iglesia está ocupada en la predicación del Evangelio. Cuando la iglesia está ocupada en la misión, es cuando menos problemas internos aparecen. Y eso nosotros debemos tenerlo presente, porque el apóstol Pablo lo vivió en este día. Pero cuando él se reúne con Tito, recibe esto, da gloria y honra a Dios. Pero él no se detuvo, él siguió predicando, porque Cristo triunfa en todo lado. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí el apóstol Pablo explota y dice: gloria a Dios, porque el Señor me lleva de triunfo en triunfo. Yo me imagino los falsos maestros cuando escucharon esto. ¿Cómo así? Que el Señor lo lleva de triunfo si Él no es un buen predicador, si Él no es un hombre poderoso en palabra. Pero cuando ellos se dan cuenta que aunque el apóstol Pablo tenía problemas, él no se detenía, seguía predicando. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que la iglesia no se detiene, sino solo para predicar el Evangelio. Apreciado hermano y apreciado amigo, si en su iglesia o en su congregación o en su grupo hay muchos problemas internos, trate de hacer un plan misionero y usted va a ver, hermanos, cómo muchos de esos problemas simplemente desaparecen, porque cuando la iglesia se ocupa en la predicación, los problemas se van. Así que avancemos al siguiente día. Para estudiar y meditar es el título de la lección para el día viernes. Cuando llegamos a esta parte podemos hacer un pequeño recuento de lo que está sucediendo con el apóstol Pablo y la iglesia de Corinto. Él la visitó una vez más, pero parece que esta visita no fue la mejor de todas. Los problemas se incrementaron en esta iglesia y el apóstol Pablo tuvo que volver a escribir otra carta muy fuerte, y parece que esta carta contristó el corazón de varias personas, pero finalmente llegaron al arrepentimiento. El apóstol Pablo seguía predicando, pero ahora habían surgido unos falsos maestros en esa iglesia que estaban en contra del apóstol Pablo, en contra de su ministerio, en contra de su apostolado, y colocaban en duda su integridad, su moralidad. Y aquí es cuando él tiene que enfrentarse a esta situación, y lo hace a través de la segunda carta a los Corintios. Entonces el apóstol Pablo le recuerda a todos los corintios su amor, su sencillez, su limpia conciencia, y así va avanzando esta lección de esta semana. Cuando llegamos aquí, podemos compartir una de las citas más bonitas de esta lección, que se encuentra en la maravillosa gracia de Dios, página 122, donde dice así: los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por doquiera que van. Esta es una de las promesas más lindas. Cuando Dios
permite que nosotros pasemos experiencias fuertes y dolorosas. Él nos consuela, está con nosotros. Y luego esa experiencia nos capacita para ayudar a otros y ayudarlos a salir. Qué lección tan espectacular la que podemos ver esta semana. Dios nos consuela y Dios nos ayuda a consolar a otros. Y otra de las cosas que trae la lección de este día son preguntas. Yo he escogido la primera para poder desarrollarla un poco. Dice así, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 14, Pablo afirma su integridad en el ministerio. ¿Por qué es tan crucial esta cualidad ministerial? Hermanos, cuando nosotros somos líderes espirituales, una de las cosas que no se puede dudar de nosotros es nuestra integridad. Cuando el enemigo mina la mente de las personas que nosotros lideramos y genera dudas sobre nuestra integridad, sobre nuestra moralidad, nuestro caso está perdido. Cada predicación se disminuye, cada consejo se disminuye. Por eso es tan importante conservar nuestra integridad espiritual y moral frente a las personas que lideramos. El apóstol Pablo tuvo que enfrentarlo. Estas personas levantaban calumnia, generaban dudas, pero el apóstol Pablo fue fuerte y siempre mostró que trabajó con una conciencia limpia, con sencillez y humildad en su corazón. De la misma manera, nosotros como líderes espirituales debemos trabajar en eso, en nuestra humildad, nuestra sencillez espiritual, en esa disponibilidad, con intenciones puras, hermanos. No permitamos que el enemigo nos desvíe de nuestra misión. Bien, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.